Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mayor y mejor comprensión de lo que pasa en el mundo económico y financiero. Y vamos a hablar de un tema del que se habla poco, pero creo que es importante entenderlo, sobre todo cuando estamos haciendo una especie de planeación sobre nuestra riqueza total, ¿no? Cómo tratar nuestro portafolio. Y hay un factor que es bien importante y que pues nunca lo consideramos o pocas veces lo consideramos, y es nuestro propio capital humano. Entonces, pues el capítulo de hoy se llama así, ¿no? El capital humano como parte de tu riqueza total, ¿no? Y para darnos una idea, la riqueza total pues es la suma de tu capital financiero, es decir, lo que tienes en el banco, bienes inmuebles, inversiones, etcétera, etcétera, todo lo tangible, lo que compró el dinero más tu capital humano. Y tu capital humano es, en esencia, el trabajo que puedes generar de aquí, o desde que empiezas, o desde hoy, o desde los siguientes 5 años, pues hasta que te jubiles, hasta que ya no tengas más trabajo que dar. Déjenles comparto una gráfica, más o menos, así es como se ve el trabajo, más bien el capital humano como parte de la riqueza total. Tenemos, denme un segundo, aquí está, ¿no? Entonces la riqueza total pues va creciendo, ¿no? Va creciendo y en esencia se compone de dos, del capital financiero y el capital humano. Si se fijan, cuando estamos jóvenes, aquí es la edad, a los 25 años, pues generalmente nuestro capital financiero es bajo, ¿no? Tenemos poco dinero en el banco, pocas propiedades o ninguna. La verdad es que no tenemos mucho capital físico, capital financiero, ¿no? Sin embargo, nuestro capital humano es relativamente alto. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, a los 25 tenemos 40 años de trabajo hacia adelante, ¿no? Entonces, la suma de tu capital humano más tu capital financiero, pues te da tu capital total. La idea es ir convirtiendo este capital humano en capital financiero a través del trabajo, ¿no? Entonces, o sea, conforme el capital humano va bajando, ¿no? Lo vemos aquí, hasta llegar a los 65, en donde pues, probablemente el capital humano ya no exista, ya te quieres retirar, ya no quieres trabajar, tu capital humano ya no te va a generar ingresos. Pues en ese momento tienes que tener un capital financiero alto, de tal forma que pues, puedas continuar viviendo de manera cómoda en el futuro, ¿no? Entonces, un poco la idea es es cambiar el capital humano en capital financiero. Eh, entonces, ¿cómo lo consideramos o cómo consideramos el capital humano al momento de crear nuestro portafolio? ¿No? Porque hasta ahorita, pues la teoría está padre, ¿no? La teoría es, ok, convertimos trabajo en capital financiero, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿dónde entra en nuestra eh, planeación de inversiones o financiera hacia adelante? Y lo voy a sobresimplificar, obviamente tiene muchos matices, pero podemos ver el capital humano o el capital humano se va a comportar de dos formas. Bueno, la primera forma es, supón que cuando sales del trabajo, porque digo, sales de la universidad y te empleas en una empresa, ¿no? Te conviertes en un empleado, ¿no? En un asalariado. Y en ese sentido, pues tu capital humano se va a comportar como un bono, ¿no? Cada 15 días o cada mes, depende de cuándo te paguen tu sueldo, vas a estar recibiendo pues, un interés sobre ese capital humano, vas a estar recibiendo un cupón, digamos, ¿no? Y es un cupón predecible y es un cupón además que va a ir creciendo con la inflación. Entonces, lo puedes ver como un bono de tasa real, un bono que va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo. Y además con tasa creciente, ¿no? Se va a comportar de manera predecible. En ese sentido, si tienes mucho capital humano por delante, es decir, tienes 25 años y tu idea es mantenerte empleado de aquí hasta que te retires, entonces pues es altamente probable que el resto de tu capital humano se comporte siempre como un bono y por lo tanto tu capital financiero debería estar
en cosas más riesgosas, ¿no? Por ejemplo, en acciones, de tal forma que tener, o sea, ser un asalariado o ser alguien empleado y a la vez tener tu capital financiero en bajo riesgo, pues probablemente no sea lo más adecuado porque estás subestimando o subexponiéndote al riesgo que te podría permitir generar mejores rendimientos. Tienes el otro lado de la moneda, en donde sí, cuando sales de la universidad o en algún punto de tu vida, decides, ¿sabes qué? No quiero ser empleado, no quiero que me paguen un sueldo, al contrario, quiero ser emprendedor, ¿no? Quiero poner mi propio negocio, quiero emprender. Entonces es altamente probable que tu capital humano se comporte como una acción, no como un bono, ¿no? Generalmente las personas que empiezan a emprender pues, no tienen un sueldo fijo, la probabilidad o el riesgo es mayor, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido el capital humano se comporta como un bono, de tal forma que el emprendedor ya tiene puesto gran parte de su riqueza en ese capital, ¿no? Déjenme quitar esto un segundo. Perdón, en ese capital, ¿no? Ya lo tiene, invertido en algo que se comporta como una acción. Y entonces su capital financiero debería estar invertido en bajo riesgo, debería estar invertido en cosas que se comportan como un bono. De hecho, y esto es algo bien simpático, los emprendedores, como están acostumbrados al riesgo o a ese nivel de riesgo, pues de hecho tienden a tener sus inversiones en cosas todavía más riesgosas. Entonces, el emprendedor tiende a tener un acceso, digamos que una exposición al riesgo por encima de lo que es óptimo, ¿no? Cuando en realidad el dinero o el ahorro o la inversión del emprendedor pues tiene que estar en algo con poco riesgo. ¿Por qué? Porque su capital humano ya es bastante riesgoso, ¿no? Eh, Mismo caso, por ejemplo, bueno, esas son, digamos que las dos formas en las que se puede comportar el capital humano, ¿no? Por otro lado, tienes a las personas, por ejemplo, que trabajan en una empresa, ¿no? Y además esta empresa es pública, tiene acciones e invierten su dinero en las acciones de la empresa, ¿no? Ahí también estás duplicando riesgos. Por ejemplo, supongo que yo trabajo en la empresa pública A y esa empresa cotiza en bolsa y entonces, pues mis excedentes los invierto en la acción de la empresa. Pues obviamente tienes una duplicidad de riesgos. ¿Por qué? Porque mi capital humano está atado al riesgo de esa empresa y además mi capital financiero está atado al riesgo de esa empresa. Entonces, uno podría pensar, oye, voy a comprar la acción de la empresa en la que trabajo porque es una forma de ponerme la camiseta, porque yo siento que la empresa está bien, yo estoy apoyando a mi empresa. O sea, todas esas ideas, si bien pueden ser válidas, sin embargo, al hacerlas estás concentrando el riesgo en una sola empresa. ¿Por qué? Porque si mañana quiebra la empresa, pues no solo te quedas sin trabajo, ¿no? Ese bono que te estaban pagando vía tu sueldo, te quedas sin trabajo y además te quedas sin un capital financiero, ¿no? Entonces, esa duplicidad de riesgos, pues no es la adecuada, ¿no? Y hemos visto muchísimos casos de ese tipo, siendo, por ejemplo, el de Enron uno de los más sonados, en donde meses antes de quebrar, pues alrededor del 60% del fondo de pensiones de Enron estaba en la acción de Enron. Entonces tenías un chorro de trabajadores que se quedaron sin chamba y que además se quedaron sin dinero cuando la acción de Enron se fue a cero. De hecho, de ese porcentaje, de ese 62%, alrededor del 90% fueron los mismos empleados que metieron su dinero a la acción. Es decir, ni siquiera fue la empresa que dijo, a ver, tú bueno, te lo voy a pagar en acciones y te friegas. No, fue la misma empresa la que dijo, fueron los mismos empleados los que dijeron, quiero que mis excedentes estén en acciones de Enron. Cuando Enron quiebra, pues se lleva entre las patas tu capital humano y se lleva entre las patas tu capital financiero. Entonces, ver cómo se comporta el capital financiero es bien importante para armar tu portafolio de inversión. Nunca lo tomamos en cuenta, sin embargo, es un elemento bien importante, sobre todo en las las primeras etapas de la vida laboral, digamos que de los 20 a los 50, es bien importante considerar cómo se está comportando nuestro capital humano para poder diversificarlo con nuestro capital financiero, ¿no? Eh,
pues nada, a ver, quería ponerles esta idea sobre la mesa. Es algo que no se habla, de lo que no se habla mucho, pero que es bien importante. Y pues nada, si te gustó, compártelo. Si, bueno, suscríbete para más material de este tipo. Y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.